Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video les tengo más que todo una sugerencia. La tapa que normalmente va en los ventiladores o en los abanicos, que va aquí, normalmente llega un momento en que se va tostando por el calor que se genera aquí en la estructura metálica del motor, ¿verdad? Entonces, como es plástico, pues lógicamente se va tostando, se va quebrando y se va dañando poco a poco. Entonces, ese fue el caso y este es el caso de este abanico, que por cierto es un Sankei. Entonces, este abanico tiene ese problema. Entonces, la sugerencia que yo les tengo es la siguiente. Vamos a apartar un poquito aquí nuestro abanico. Y aquí tengo yo la guarda y la tapa frontal plástica del motor, y es lo que yo les comentaba a ustedes, de que pues esta tapa se dañó de aquí, se dañó de acá, se está reventando de acá también, no sé si se logra ver bien ahí. Entonces, en resumen, esta tapa ya se está dañando y parte del calor ha hecho que varíe hasta de color la tapa misma por el mismo calor. Entonces, la tapa tiene este color normal, pero por el calor, ya por tanto tiempo de uso, son casi, si no me equivoco, alrededor de 8 años que tiene este abanico de estar en uso, pero por el mantenimiento constante se mantiene en buen estado, exceptuando que la tapa pues ya se ha venido dañando. Entonces, debido a ese daño, les tengo la sugerencia de unir esta tapa plástica con la guarda trasera del abanico, igual así como lo están viendo ustedes. Obviamente que aquí hemos tenido que hacer agujeros para poder colocar estos pernos y unir de esta manera estas dos piezas. Prácticamente, en vez de ser piezas independientes, entonces ahora pasan a ser una sola pieza para alargar un poquito más la vida de esta tapa, para cuando ya no sea posible sostener esta tapa de esta forma. Entonces habrá que, claro, buscar una sustituta o una similar o igual de ser posible, para ya dejar el abanico a como debe ser, ¿verdad? Pero mientras tanto, esta es una forma económica, una forma de alargar un poquito más la vida de nuestro abanico. Hemos tenido también que elaborar, por ejemplo, aquí este agujero. Hemos tenido que hacer este agujero, este de aquí también, tipo ojo chino. También hemos tenido que hacer este agujero de aquí y este agujero de aquí. Entonces, ustedes tienen que hacer inicialmente pues cuatro agujeros para sostener esta tapa plástica con la guarda trasera del abanico, y luego en la guarda, en el centro de la guarda, perforar otros 4 agujeros para los agujeros que corresponden aquí al motor. Una recomendación muy importante es de que los pernos que ustedes vayan a colocar aquí para unir estas dos piezas tienen que ser lo más cortos posible, ¿verdad? Y no pasarse de este nivel, del nivel donde llega siempre. Déjenme decirles, me refiero a este nivel de aquí. Se tiene que respetar. De hecho, si ustedes observan, he tratado de respetar el nivel aquí. Con respecto a este, e igual los del fondo, los de acá también. He tratado de respetarlo con el fin de que se mantenga la altura estándar, ¿verdad? Es decir, estas partes de acá pegan con la parte de el motor, de acá del motor, y se tiene que respetar entonces ese nivel. La otra cosa muy importante es de que los pernos, en este caso son estos los pernos, estos son los pernitos. Al menos en mi caso personal le estoy dando 15 milímetros de largo
a estos pernos, que son los que van a unir las dos piezas directamente al abanico, al motor del abanico. Deben tener mucho cuidado con el largo de estos pernos, porque resulta de que aquí nomás, así como ustedes ven, ahí tenemos el embobinado del motor. Entonces estos pernos no tienen que hacer nunca ningún contacto con este embobinado del motor. Ok, en otras palabras, al entrar el tornillo o el pernito aquí, no debe de hacer ningún contacto con este embobinado del motor. Hay que tener mucho cuidado y calcular bien ese largo del perno, ¿verdad? De los 4 pernos que van o que vamos a poner aquí, para ya sujetar directamente todo esto, la guarda y la tapa, al motor directamente. Bueno amigos, aquí les presento ya nuestro abanico ya armado. Ahí tenemos ya las dos piezas unidas. Sí se mira mucha aglomeración, ¿verdad? De pernos, pero bueno, son los necesarios para poder llevar a cabo este trabajo, esta solución económica. Y aquí sin ningún problema nosotros podemos poner la tuerca, esta tuerca, no hay ningún problema, la ponemos. Al final esta tuerca ya no hace la función de apretar la guarda, porque al final está unida a través de los pernos con la tapa plástica, ¿verdad? Y su respectivo aspa. Vamos a colocarlo ahorita y no va a haber ningún problema, ningún roce. Va a entrar sin ningún problema. Le podemos poner su tapa, normal. Ya saben que la tapa afloja a la derecha y aprieta a la izquierda, ¿ok? Entonces ahí ya lo apretamos, ahí ya lo tenemos listo, y este abanico puede trabajar sin ningún problema, ok. Ahora lo que nos va a hacer falta nada más es colocar la tapa trasera, pero si ustedes ven, está todo normal, todo ubicado en su lugar sin ningún problema, ok. Así que espero que les sirva este consejo. Espero que se suscriban, que compartan y que dejen un like, su comentario, y hasta el próximo video. Es un placer trabajar siempre para ustedes.